responsabilidad. Padre, que podamos estar aquí hoy, Señor amado. Hoy yo te quiero pedir, Padre Celestial, que como todas las veces, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor Dios mío. Muchas cosas, Señor Dios mío, no son todavía desconocidas, Padre, muchos misterios, Señor, pero a quien tú quieres le revelas, Dios mío, Padre, la verdad, le revelas, Señor Dios mío, lo que quieres que tu pueblo aprenda, Señor. Yo te pido, Padre maravilloso, que como dice tu palabra, Señor, no perezcamos por falta de conocimiento, Señor. Al contrario, Padre, que crezcamos en conocimiento y sabiduría, como el Señor Jesús creció también así cuando estuvo aquí en la tierra. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este espacio. Bendigo, Señor, a los que están aquí conectados, Señor, a los que se conectarán después a la clase, los que la verán grabada, Señor. Oro por sus vidas, Padre maravilloso, que aunque el enemigo quiera atacar, Padre, a poner desánimo, Padre, a no querer seguir, yo te pido, Padre maravilloso, que los fortalezca, Señor Dios mío, Padre maravilloso, que ejerzamos, Señor, este dominio propio, Padre, y tomemos, Dios mío, con responsabilidad, Señor, estas clases, este conocimiento que nos das, Padre. Bendigo a sí mismo al profe Ever, Señor, te pido que seas tú, Padre maravilloso, guiándolo, dirigiéndolo, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que no sea él hablando, que no sea su léxico, Padre, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando por boca de él, Señor, la palabra que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, mi hermana Andrea. Dios le bendiga a mi hermana Lucy. Gusto de saludarle. Amén, pastor. Dios le bendiga. A mi hermana Paola Amén. también. Dios le bendiga. Amén, hermanita. Bienvenida al Instituto ITEI. Vamos Gracias. a compartir pantalla. Papi, ¿es verificar un poquito? Bien, hoy vamos a ver los levitas. El jueves vemos números y el sábado terminamos materia. Vemos Deuteronomio. Listo. Entonces vamos a lograr espacio en este estudio, este libro muy fascinante, muy importante en la vida de los ministros, la relación con el altar, la relación con el culto, los emblemas que hay en medio del culto. Muy bonito este libro. Bien, el libro de Levítico como tal, como hemos visto, es de los levitas. Los levitas, porque precisamente son la línea sacerdotal la que está encargada del tabernáculo y de las cosas sagradas y las cosas santas y de las fiestas y las cosas que pertenecen, como por ejemplo el pan de las levaduras, el arca, todo eso. Ellos tenían ciertos oficios en este punto y aquí precisamente cuando el libro de Éxodo abarcó lo que es el tabernáculo, este libro se abarca directamente a lo que son los ministros del altar. Y nos dice aquí, no hay otro libro en todo el compás del volumen inspirado que nos ha dado el Espíritu Santo que contenga más de las mismas palabras de Dios que el Levítico. Este libro es muy importante. Dios es el que habla directamente en casi cada página. Sus palabras de gracia son registradas en la forma en que fueron dichas. Esta consideración no debe estimular al estudiante con interés y atención singular. Andrés Bornau. Su lugar único en el canon. Por ejemplo, Darby advirtió una vez que las consecuencias graves para el creyente que se aburre de la santidad. La santidad es el tema principal del libro de Levítico. ¿Cuál es el tema principal del libro de Levítico? La santidad. Es el tema principal. Y este libro, sin duda, es uno de los más difíciles de leer para muchos cristianos. Porque, supuesto, si las instrucciones se toman solamente como detalles de ritos sacrificiales del judaísmo antiguo y leyes para mantener la santidad en la vida diaria y separación de pueblos paganos, la bendición sería limitada.
Pero cuando uno mira Levítico más a fondo, en la parte devocional, va a haber una profundidad espiritual. Sin embargo, una vez que se entiende que cada detalle de los sacrificios ilustra la perfección de la persona y obra de Cristo, vamos a tener entonces un detalle más a profundidad en la vida de los levitas en relación con el altar y los oficios santos. Hay mucho en qué meditar en este libro. Aún hay más bendición al comparar Levítico con su complemento del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando uno compara Levítico con las epístolas a los hebreos. Vamos a encontrar una mayor profundidad, un mayor entendimiento, una mayor comprensión. Vamos a extraer muchos mensajes espirituales, muchas lecciones espirituales podemos sacar de este libro. El autor de los 27 capítulos de Levítico, 21 y 25 párrafos más comienzan así. Habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Sí? Así empiezan más de 21 párrafos. Habló Jehová a Moisés diciendo. O con una expresión equivalente. Hasta tiempos relativos modernos, los que profesan el judaísmo o el cristianismo tomaban literalmente estas palabras. Nuestro Señor mismo se refirió a Levítico, ¿sí? En 13:49, donde un leproso se presenta al sacerdote y hace una ofrenda, como lo que mandó Moisés, dijo el Señor en Marcos 1:44. Preséntate al sacerdote como mandó Moisés. Entonces estamos mirando que esta es otra información importante donde prácticamente el autor directo, como lo señala nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Moisés. Sin embargo, hoy en día está de moda negar, al menos o cuestionar que Moisés es en verdad el autor, no solamente de Levítico, sino de todo el Pentateuco, puesto que creemos que la perspectiva tradicional no solo es verdad, sino también importante. Este asunto se trata con algunos de los detalles de la introducción al Pentateuco, que debe leerse de manera cuidadosamente. Entonces, tenemos bien entendido por Marcos, que el autor es Moisés. La fecha de este libro, más o menos, está abarcando en cuenta la evidencia interna del Pentateuco. Sugeremos que el libro fue revelado a Moisés durante el periodo de 50 días de la edificación del tabernáculo. ¿Ok? En ese momento fue revelado el libro a Moisés, Éxodo 40:17. En ese momento Dios le revela los detalles de todo lo que iba a hacer la tribu de Leví con respecto al tabernáculo y el oficio que les correspondía a ellos mismos como servidores del altar. Antes que los israelitas salieran del Sinaí, ya Dios estaba mostrándole toda esta revelación del libro y señalando los principios que debía de tener en cuenta Moisés para cada ministro que iba a trabajar. Sabe el año exacto que fue escrito, pero se indica que el tiempo está entre año 1450 a 1410 antes de Cristo. Símbolos bíblicos, aquí tenemos de sacerdotes levíticos. Dice, en el caso de ellos eran mediadores entre Dios y su pueblo. Pertenecían a la tribu de Leví. Su misión era bendecir al pueblo en el nombre de Dios. En el número 6 aparece la bendición sacerdotal. Enseñar la ley y ofrecer los sacrificios del culto. Estamos mirando detalles del trabajo de ellos. También ungían. Ellos ungían a los reyes y precedían las fiestas y purificaban a los enfermos. Esto era un trabajo siempre riguroso porque imagínense, ya estamos hablando casi 2 millones o más de 2 millones de judíos totalmente
en los tiempos de Salomón había más de 2.500.000 judíos y había crecido este pueblo de manera inmensa. Y esto era un trabajo siempre grande. Profe, tengo una pregunta, Sí. que de pronto creo que ya lo vamos a tocar más adelante, pero, y no me acuerdo si ya le había preguntado, pero ya se me olvidó la respuesta, y es por qué elige Dios a los, digamos, a los levitas como esa orden sacerdotal, digamos, para siempre. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es que yo estaba leyendo Levíticos y yo veía, por ejemplo, que el Señor decía que los primogénitos eran de él, pero a partir de que, digamos, como que los levitas empiezan a ser como los que se encargan de toda la parte sacerdotal, ya no van a ser los primogénitos, sino como que los levitas van a cumplir ese rol. Y hay una parte en la Biblia que dice, porque todo hijo que abre la matriz como que abre la matriz, no sé si creo que es de bendición o algo así. ¿A qué hace referencia a eso cuando dice que abre la matriz? Abre matriz cuando nace. O sea, que ese que nace como por parto natural y no por cesárea, ¿sí? ¿O cómo Sí, es? parte natural, lógico. Mm, ok. Y en el caso de los levitas, usted viene que la tribu de Leví fue señalada por Dios de ahí venía Moisés y venía Aarón, y fue señalada por Dios para trabajar en la parte ministerial. Él escogió esa tribu y escogió esa línea sacerdotal. Ahora los primogénitos, los primogénitos siempre tenían una doble porción, una doble herencia, y estaban representando a Cristo como el primero de todos. No el primero creado, sino que es el mayor en todos nosotros. Eso lo encontramos en Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia, el primogénito de la creación. Colosenses 1:15. Pero eso Ok, aplica pues, todavía como lo de los primogénitos, porque yo siempre tengo esa duda, como que si todavía, digamos, como que, no sé si Dios, como con el primogénito, es más especial que con los demás, aunque el Señor no tiene excepción de personas, y también no, con sí, esto ya, que abren la matriz y quienes, no, o sea, los que nacen por parte, o sea, estas fueron abrogadas, este tipo de cosas, ¿cierto que sí? sí, claro, hasta que Cristo vino y murió, ya eso quedó abolido. Pero siempre por razón de afecto, el primer hijo siempre va a tener un afecto porque es el primero. ¿Sí? Siempre va a tener el afecto, es la primera fuerza, el primer amor de la pareja, todo eso. Entonces reside en ese afecto de ese muchacho o esa muchacha. Sí, por paternidad siempre va a haber un afecto, un cariño más inmenso al primero como tal. Igualmente ahorita también al último, sí, al último también se le presta mucha importancia, pero en el caso del Señor, ya esa ley para los primogénitos ya no tiene nada que ver ya en el Nuevo Testamento. Solo ubicaba una sombra del que había de venir, que es el primogénito de toda creación, o sea, el que tiene el doble honor en medio de la creación, en nuestro Señor Jesucristo. Okay. Una manera fácil de recordar el contenido de Levítico es asociarlo con la palabra levitas o sacerdotes. A mí me gusta mucho estudiar este libro de los levitas, Levítico, y el libro de Éxodo. Son muy, muy buenos, muy importantes. Bueno, y números, tiene muchas lecciones espirituales, pero muy profundas, para enseñar, para transmitir, para guiar. Son muy importantes. Reconocer que este libro es un manual de instrucción para los sacerdotes, y por lo tanto, si queremos tener una enseñanza para líderes, de aquí podemos sacar algunas informaciones, ¿sí? Porque este libro va directamente a los ministros, a los sacerdotes, ¿sí? Ahora, existían, por ejemplo, siempre se ha ubicado el crecimiento cristiano como el crecimiento ministerial, se ha cruzado judío como el creyente natural, normalmente, que todavía no tiene aspiración, pero luego pasa a ser levita,
que tiene el oficio de estar dentro ya de interesado en el altar, en las cosas del Señor, en los oficios, en el aseo del templo, etcétera. Luego pasa a sacerdote, como es el liderazgo, ¿sí? A acompañar juntamente al pastor, y luego pasa a sumo sacerdote como pastor directamente, o un ministerio ya definido. Entonces, el crecimiento ministerial. Judío, creyente normal. Luego viene el levita, que ya tiene un compromiso con la iglesia. Luego viene sacerdote, que ya tiene un liderazgo definido. Y ya llega el sumo sacerdote como una ordenación ministerial. Sería 4 pasos para ser un ministro ordenado. ¿Sí? Apúntenos por allí. Éxodo terminó con la edificación del tabernáculo. ¿Ok? En el desierto. En el desierto. Ahora los sacerdotes y levitas necesitan instrucción sobre cómo llevar a cabo los sacrificios asociados con aquella estructura que es el tabernáculo. Necesitan mucha instrucción. Entonces, mientras se hacía el tabernáculo todo, en esos espacios de tiempo, Dios le revela a Moisés todos los detalles que necesitaban para los levitas poder desarrollarse en la estructura del ministerio dentro de la estructura del tabernáculo. Y también tener ubicación con los otros ritos que tenían que hacerse. Por ejemplo, la limpieza de una casa con lepra, ¿cómo podían hacer? Entonces Dios le da detalles importantes cómo podían hacer una limpieza de una casa que tenía lepra, o alguien que estaba leproso, o alguien que había dice la ley del celo. Sí, la ley del celo, cuando una pareja tenía celo de su esposa o viceversa, iban donde el sacerdote y allá suministraban una ley para toda esa información, y entonces oraban al Señor y le daban leyes, hierbas amargas, sea la mujer o al varón, y si era verdad, el vientre se hinchaba y la persona se podía morir. En Éxodo vimos que a Israel rescatado de Egipto y separado para la posesión especial de Dios. En Levítico vemos cómo los israelitas son separados del pecado o impurezas para poder acercarse a Dios en el santuario. Entonces vemos 2 cosas importantes. La santidad es la norma del campamento, ¿sí? Es la norma que va a operar aquí, y por eso es necesario tener en cuenta el libro de Levítico, porque ya abarca lo que tiene que ver con este punto principal en lo que refiere al servicio del tabernáculo, a la santidad y a las impurezas, cómo poderla ubicarlas para poderse acercar a Dios y poderlas desechar para poderse acercar al Señor. En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, Dios demanda que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Esto plantea un problema serio, puesto que el hombre por su naturaleza, ¿sí?, y práctica no es santo. No es santo. La solución está en la sangre de expiación. Levíticos 17:11. En el Antiguo Testamento había sacrificios de animales que señalaban el futuro sacrificio con referente a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que iba a ser inmolado en un tiempo futuro. Entonces, una vez por siempre, el Cordero de Dios, como se revela en el Nuevo Testamento, en especial en la carta a los Hebreos. Entonces, este Levítico señalaba al Cordero Pascual. Tenemos un sumo sacerdote y tenemos un levita normalmente vestido.
pero el sumo sacerdote tenía que tener tanto el efod, que es este, azul, ¿sí? Tenía que tener, fuera de esto, tenía que tener su túnica interna y tenía que tener pectoral. Aquí tenía, en este pectoral, tenía estas piedras importantes de diversos colores que representaban al pueblo de Israel. ¿Sí? Representaban al pueblo de Israel. En total, aquí eran 12 piedras. 12 piedras. Vamos a mirar lo que es el bosquejo para que tengamos pendiente en este capítulo. Los tipos de sacrificios ¿sí? que abarcarían del capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 6 al verso 7. Son los tipos de sacrificio. El primer sacrificio que tiene que verse es el holocausto que va a manejar el capítulo 1. El holocausto. El holocausto se presenta más como el culto de oración, esa forma de sacrificio que sube a Dios como una ofrenda grata, oración al Señor. Eso es lo que representa el holocausto. La ofrenda de harina que ubicaría el capítulo 2. Esto representa, ahorita miramos, la humanidad de Cristo. El sacrificio de paz, en el capítulo 3. La expiación, capítulo 4 hasta el 5:13. La ofrenda por el pecado, 5:14 hasta el 6:7. Este sería el bosquejo del capítulo 1 hasta el 6:7. ¿Sí? En el segundo punto tenemos la ley de los sacrificios. La ley de los sacrificios. Estas son normas, instrucciones acerca de los sacrificios que ya se iban a hacer. Entonces tenían que tener unas normas, instrucciones de cómo presentárselo. Entonces arrancaban del capítulo 6, del versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 38. Empezaban la ley o las normas o instrucciones acerca de los sacrificios. En el punto 3 tenemos la consagración de los sacerdotes. Tenemos entonces del capítulo 8 hasta el capítulo 10. ¿Sí? Consagración de los sacerdotes. En esa consagración se va a hablar sobre las investiduras de los sacerdotes por Moisés. Sacrificios presentados por Aarón en el capítulo 9 y el sacrilegio de Nadab y Abiud en el capítulo 10. ¿Sí? Sacrilegio de Nadab y Abiud en el capítulo 10. El punto cuarto, capítulo 4, se nos va a hablar del capítulo 11 hasta el capítulo 15 y va a hablar de lo limpio y lo inmundo. En eso hay una subdivisión, tenemos alimentos limpios y alimentos inmundos, el capítulo 11. En el capítulo 12 tenemos la purificación después del parto. Purificación después del parto. Recuerda que la mujer tenía que hacerse un proceso de purificación después, si era varón, tantos días, si era hembra, tantos días, y tenía que darse un cuidado prácticamente de 30, 35 días, casi 40 días, que precisamente es lo que manda hoy la medicina. Sí, lo que manda hoy la medicina. Y mire cómo Dios ya de años atrás había colocado esto. ¿Sí? Había colocado esto para que la mujer, en este caso, cuando se daba por derramar sangre, todo esto, también por la parte como quedaba ella frágil para recuperarse, todo esto, en este punto tenía que tener mucho cuidado, y más si era varón también.
Entonces, estas leyes del parto son buena enseñanza para transmitirlas para una familia. También ubicaba, por ejemplo, que ya en ese cuidado que tenía la mujer, sí, tenía que tener mucho cuidado y no podía tener relaciones hasta después del parto, después que haya tenido estos días hábiles de separación, de purificación, ¿sí? Conforme a la instrucción de la ley. En el capítulo 13 hay un diagnóstico directamente a lo que es los procedimientos acerca de lo que es la lepra, cómo se manifestaba y qué procedimientos tenían que hacerse y cómo era el diagnóstico para detectar cuándo era lepra y cuándo no era lepra. En el capítulo 14 vemos la limpieza de los leprosos. Y el capítulo 15, ¿sí? Purificación después del flujo corporal. ¿Sí? Purificación después del flujo corporal. El punto quinto, el día de la expiación, abarcaría el capítulo 16. El sexto, leyes en cuanto al sacrificio, capítulo 17. En el punto 7, leyes sobre la conducta personal. Conducta personal. Capítulo 18 al 22, tenemos leyes sobre la pureza sexual. Capítulo 18, leyes sobre la vida diaria. Capítulo 19, penas por ofensas graves. Capítulo 20, conducta de los sacerdotes. Capítulo 21 al 22. La conducta que tiene que ver con el carácter y la forma de proceder de un sacerdote. Y el punto 8 de este estudio sería la fiesta de Jehová. Capítulo 23, que hoy vamos a alcanzar a ver un poquito. Y el día de reposo, 23, 1 al 3. La Pascua, 23, 4 al 5. En las fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, 23, 6 al 8. La fiesta de las primicias, 23, 9 al 14. La fiesta de la semana, 23, 15 al 22. La fiesta de las trompetas, 23, 23 al 25. Yo les había dicho que la fiesta de la Santa Convocación de Trompetas, esta fiesta, aunque se vivía y se hacía y se practicaba en el pueblo de Israel, esta fiesta tiene una profecía proyectada al futuro y tiene que ver con la iglesia. La fiesta de los tabernáculos, donde se da en el cielo también. Prácticamente la proyección de estas dos fiestas no se ha cumplido. La fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos no se ha cumplido. Su profecía en la forma de ejecutarse y lo que proyectaba el futuro, estas dos fiestas no se ha cumplido con respecto al pueblo de Dios, al reino eterno. Tenemos acá el punto leyes ceremoniales y leyes morales en el capítulo 24. En el año de reposo y el año de jubileo tenemos el capítulo 25. Y del punto 11 tenemos bendiciones y maldiciones, capítulo 26. La bendición por la obediencia, 26, 1 al 13. La maldición por la desobediencia, 26, 14 al 39. Restauración por la confesión y el arrepentimiento, 26, 40 al 46. Y votos y diezmos. Votos y diezmos, capítulo 27. Votos y diezmos. Bueno, con respecto a las vestiduras del sacerdote, las vestiduras del levita común
eran normales, así sencillas. Y de esto había multitudes, eran miles, miles. Imagínense, se cree que en los tiempos de Cristo habían 18,000 sacerdotes. Y aquí, por ejemplo, tenemos en estas piedras que tenemos, que tiene el sacerdote aquí en el pectoral, está el tumín, ¿sí? Este es el pectoral, el efod, que es la parte de este que está aquí, el urín, que son estas dos piedras importantes, urín y el tumín. Dos piedras que eran diferentes a las 12 que estaban acá. Esas piedras resulta que cuando el sacerdote iba a buscar la voluntad de Dios y oraba y oraba al Señor, las piedras comenzaban a tener destellos de luces, ¿sí? Y subían los destellos de luces y marcaban letras que el sacerdote podía mirar las letras que se estaban dando y marcaba entonces las letras y se daban diferentes nombres. O sea, Dios daba respuesta a través del haz de luces que brotaban estas piedras. El urín, que es este, y el tumín. ¿Ok? Estas dos piedras. Dentro de este tenemos el cinto, la túnica blanca normal que tiene el sumo sacerdote, que es esta, ¿sí? Y la túnica azul. Todas estas vestiduras del sacerdote como mediador entre Dios y los hombres tenían su forma de ser. Aquí tenemos también las campanillas y las granadillas de la vestidura en la túnica azul. De tal manera que cuando el sacerdote iba caminando o estaba oficiando dentro del arca, ¿sí? Dentro del arca, cuando él caminaba, tenía que caminar, cuando él caminaba, estas campanillas con estas granadas sonaban, chocaban una a la otra y chocaban. Y eso significa tener vida. Tener vida. Y de ahí, por ejemplo, podemos sacar una lección espiritual. Cuando una persona está sentada en la iglesia y no hace nada, es porque no tiene vida. Está quieto, se está muriendo. Pero cuando una persona está activa en la iglesia y está en movimiento, tiene vida espiritual. Si se preocupa por las cosas santas, está trabajando, se preocupa por predicar, por colaborar en la iglesia, etcétera, por crecer, estas campanillas chocan en esa forma de conducta, está mostrando que tiene vida espiritual. Pastor, yo ¿Listo? tengo una pregunta sobre eso y es, esas piedras del urín y del tumín, o sea, digamos, son piedras que todavía existen, como que uno las puede encontrar y las vestiduras, digamos, de las personas que todavía visten así, o sea, son literalmente así, porque entiendo que ya el Señor no se muestra por señales, entonces no creo que ya las piedras destellen luz, pero ahora todavía habrá algún grupo como de judíos que sí tengan ese tipo de vestimenta y las piedras. Eh, para el nuevo templo que están haciendo, ya tienen las vestiduras de los sacerdotes así igual, ¿sí? Tienen las vestiduras del sacerdote. Lo único que falta, ¿sabe cuál es? El arca del pacto. El arca del pacto, pero ya todos lo tienen, la mesa de proposición, todo lo tienen. Sí, falta el arca del pacto y falta que se empiece a construir el templo. Es más, hace añitos se mostró que tenían un becerro bermejo, rojo, totalmente rojo, que es el apropiado para el sacrificio. Entonces, el caso de los judíos, todas estas vestiduras, ellos tienen adecuadamente toda esta información en la escritura y conforme ellos han hecho las vestiduras para el nuevo templo futuro, donde se va a sentar el anticristo. Qué tremendo. Y Pastor, Sí. otra pregunta. ¿El Señor Jesús qué vestiduras usó? Porque, digamos, también, digamos, como que la Biblia da una descripción, creo que también corta, sobre todo cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto del Señor, pero el Señor no vistió ninguna de esas que está aquí, ¿cierto?
No vistió como un sumo sacerdote, simplemente vestía aquí sencillo como este levita normalmente y usaba un manto, pero resulta que los pliegos de aquí del manto ¿sí? Los pliegos tenían ciertas escrituras y al tocar el borde del manto, ¿sí? El tocar el borde del manto y que tenía ciertas escrituras era tocar la palabra de Dios. Inmediatamente ella recibió, o sea, estas vestiduras toda la vida, o sea, esto es algo extraordinario. La vida del pueblo judío, de este pueblo de Dios, Dios le dio los detalles completos de forma de vestir, la cultura, todo el lenguaje, todo se lo dio. Es algo maravilloso, o sea, y todo detalle, el borde del manto, todo, la mitra, todo, tienen una significación con la palabra y con Cristo. ¿Sí? O sea, este pueblo representa lo que son las cosas celestiales. Las cosas celestiales. Y cada detalle, por eso te digo que el libro de Levítico, quien no lo lee normalmente, sino que va al detalle, puede sacar muchas lecciones que le va a encontrar riquezas espirituales. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Oh, mi hermano José Garduño, Dios lo Estamos aquí. bendiga. Amén. Bienvenido. Quisiera hacer una pregunta, si se puede, pastor. Sí, claro, mi hermano. Esto de las vestiduras es algo muy interesante y sabemos que, literalmente hablando, el Señor nos dejó esas cosas en lo natural para entender lo espiritual. Así es. Entonces, en estos días, ¿con qué comparamos esas vestiduras? ¿Qué es lo que, porque esto espiritualmente viene a hacer en nosotros la diferencia en lo que era antes un sacerdote ordenado por los mismos levitas o por el sacerdote mayor o por Dios, pero en estos días que estamos en la gracia, ¿con qué podemos comparar esa vestidura? No, estas vestiduras normalmente lo que identifica, anteriormente identificaban los colores, por ejemplo, este color azul rey identificaba la realeza, el blanco, la pureza, o sea, eran los detalles lo que significaba al futuro, lo que el apóstol Pablo dijo que dice que eran sombra de lo que había de venir. Todo proyectaba al Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, también identifica la pureza, la parte moral del sacerdote, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del sumo sacerdote como ordenado y que lleva aquí en el pectoral, lleva el efod, ¿sí? Y lleva estas piedras, es la responsabilidad del ministro con respecto a la iglesia, la carga que lleva por la iglesia, ¿sí? Por eso son esas 12 piedras, representan las 12 tribus de Israel. Quiere decir, la carga que lleva como mediador de Dios, ¿sí? Al Señor, orar por el pueblo, ministrar al pueblo, está el cuidado del pueblo, como en el caso de Pablo, Hechos 20:26, cuando dice que mira cómo el Espíritu Santo ha puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor y manda a estos ministros, estos ancianos, a cuidar. Como el sumo sacerdote llevaba en su corazón, aquí en el pecho, precisamente donde está el corazón, llevaba la carga del pueblo. Llevaba esas 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Entonces, es más lo sentido espiritual que lleva, que se puede mover en el Nuevo Testamento con respecto a los ministros, lo que han de hacer con el pueblo y lo que han de suministrar a nivel espiritual. Bien, no sé si valga la sugerencia o la comparación decir, porque hoy en día en Primera de Pedro, por ahí, no sé a qué altura, nos habla de que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes, nosotros, espiritualmente hablando, debemos de portar cierta vestidura y debemos de portar algo que nos identifica como a ellos. Obviamente aquellos que siguen el trayecto o los mandamientos del Señor. La comparación es, podríamos decir, la santidad es una vestidura que identificaría a un sacerdote, porque un sacerdote va a ser siempre un
Un ejemplo en la calle, en su casa, en su trabajo, va a ser la diferencia, lo mismo que ese sacerdote era en aquel tiempo. No sé si vale la pena compararlo. No, la santidad que llevamos se podría comparar como una vestidura sacerdotal. Ajá. Entonces, ahí hay una información general que el apóstol Pablo ya abarca totalmente a la iglesia. Dice ya usar ropas con pudor, con modestia, como tenía toda esta gente. Todos estos ministros, Dios los cubrían. Por ejemplo, este sumo sacerdote, cuando tenía que subir al lugar del altar de bronce, que era siempre elevado, tenía que tener calzoncillos de lino fino. Esos calzoncillos hoy maduraron como el pantalón. ¿Y quién lo usaba? Solo el sacerdote, sí, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Las mujeres no usaban. Las mujeres usaban la túnica y ellas no usaban lo que hoy se conoce como la ropa interior. Solo era mera túnica y otra sobretúnica encima de colores para identificarse a diferente del hombre. En el caso, sí, hoy Pedro dice que somos sacerdocio espiritual para que hagamos sacrificio, ¿sí? Como piedras vivas y real sacerdocio, llevemos sacrificios vivos y espirituales para Dios, santos y puros. Y esto abarca entonces tanto la parte interna, ¿sí? La vida moral, una vida santa, y la parte externa, que nuestra ropa, nuestro vestuario, como dice el dicho, el vestuario no hace el monje, pero sí lo identifica. Sí lo identifica. La seriedad, la pureza, la parte moral que se debe conservar, como demanda la Escritura en el Nuevo Testamento, se debe ubicar, porque debe ser un pueblo diferente a los demás pueblos, como era el pueblo judío y como debe ser la iglesia, diferente a los demás pueblos. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. Gracias por su aporte. Bueno, y las campanillas y las granadillas es lo que representa la vida del sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros trabajamos en la obra del Señor, estamos en movimiento. Cuando hay ese movimiento espiritual en el trabajo en el Señor, hay vida. Cuando nos quedamos quietos y nos sentamos y no hacemos nada, no evangelizamos, no preparamos mensajes, no ministramos a la iglesia, no servimos en la iglesia, prácticamente las campanillas no están sonando con las granadas. ¿Estarán sonando tus campanillas y tus granadas, mi amado hermano? Mi hermana Lucy, mi hermana Andrea y los demás que han de escuchar. Amén, amén, si pastor. no suenan, hágala sonar. Mi hermana Lucy. Así es, hay que hacerla sonar. Este es un mensaje muy lindo de la vestidura del sacerdote, todo lo que identifica con respecto al Nuevo Testamento. Entonces, mira, todo el Antiguo Testamento se estudia desde el Nuevo Testamento hacia atrás. O sea, todo lo que estudiamos todo el Nuevo Testamento, y cuando nosotros vemos todo el Nuevo Testamento y nos cita alguna cita del Antiguo, es por eso que se estudia del Nuevo hacia atrás. Entonces, cuando el Nuevo Testamento nos cita una cita del Antiguo, entonces me está abriendo más la información que en ese Antiguo Testamento, en la cita me va a abrir más la información que necesito para poder entender lo que el Nuevo Testamento me está afirmando. Como hablamos ahorita del leproso, dice, cuando Dios mandó al leproso, ves, a limpiarte, a purificarte al sacerdote como mandó Moisés. Entonces uno queda aquí, si yo estoy en el Nuevo Testamento y no tengo información más, entonces, pero ¿cómo mandó Moisés? Entonces yo voy a las leyes de la purificación de los leprosos que están en Levítico y ahí ahonda más el tema. Entonces por eso se estudia del nuevo hacia atrás, no de atrás hacia el nuevo, sino del nuevo hacia atrás. ¿Ok? Para tener soporte de lo que la claridad que necesita el Nuevo Testamento que me quiere dar a comprender. Profe, y digamos en ese orden de ideas, o sea, digamos para leer
el Nuevo Testamento no arranca por el principio del Nuevo Testamento, o sea, por los evangelios, o arrancaría por Apocalipsis. Por donde Dios le ayude que arranque. Porque hay cosas, bueno, uno como estudiante a nivel teológico no arranca con los 5 libros históricos y luego 4 evangelios como estudiante teológico, pero como hay 2 cosas importantes que se conocen en griego, que es logos y rema. Logos es el conocimiento general a nivel teológico y rema, ¿te acuerdas cuando el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere decir de toda palabra que sale de la boca de Dios? O sea, del rema, esa palabra específica, a la hora específica, en el momento específico, el día específico, el minuto específico que Dios da, ¿sí? Sacado de todo el logos, esa palabra específica, esa es la que Dios me está suministrando para administrar en la iglesia, ante todo para edificarme a mi vida y edificar a la iglesia. Entonces, logos y rema. Logos es el conocimiento general a nivel bíblico y rema es la palabra de Dios que me da para ese momento especial. Por ejemplo, ustedes se van a veces a maravillar. Por ejemplo, yo a veces me siento apurado, Dios mío, que predico el domingo. ¿Qué predico, señores? Y ustedes pueden decir, pero, profe, pero usted es un profesor. Sí, eso se llama logos. Pero como yo en la iglesia no puedo irle con logos, tengo que irle con un rema, la palabra específica que ese pueblo necesita. ¿Sí? Y en todos los 66 libros de ese conocimiento de logos, yo necesito un rema especial. Y ese es el que uno batalla. Dios mío, dame la palabra. Señor, dame esa palabra que necesita tu pueblo. Necesitamos todo. Y de pronto se prende un bombillo y, leo, y leyendo, mi corazón se queda de atento a un versículo y usted sigue leyendo y no encuentra satisfacción y tiene que devolver al texto. ¿Qué quiere decir? Que Dios le está diciendo que allí es la palabra que necesita. Entonces, ya allí en ese texto, entonces usted empieza a usar la exégesis, la gramática, empieza a usar todo el estudio que ha tenido para desboronar ese texto, ¿sí? Hacer lo que bote partículas, ¿sí? Y empezar a armar el borrador y luego armar la parte del bosquejo homilético. Ese es el rema que necesitamos. Bueno. Bosquejo, la ofrenda del holocausto está en el capítulo 1, verso 1 al 17, que son 5 ofrendas en total hasta el capítulo 6, verso 7. La ofrenda de granos, que está del capítulo 2, verso 1 al 16. La ofrenda de paz, 3, 1 al 17, y la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Hasta el capítulo 6, verso 7. Recuerden que el capítulo 7, el capítulo 8 son muy diferentes. ¿Sí? Del 8 al 10 tiene que ver con los ministros, los levitas. Y el 10 sobre todo tiene que ver precisamente con Nadab y Abiud, la transgresión que cometieron delante de Dios. Bueno, en el capítulo 1 que vemos aquí, Levítico comienza con Jehová llamando a Moisés, hablando desde el tabernáculo de reunión. Dios llama a Moisés desde el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y como dijo Bornan en la cita introductoria, no hay otro libro que contenga más de las mismas palabras de Dios que Levítico. Dios llama a Moisés desde el tabernáculo para que entre, porque Dios le va a mostrar, le va a revelar todo lo que necesitan ver sus ministros. Lo cual indica que hemos estudiarlo con interés y atención singular. Desde el principio, el Señor indica 5 sacrificios: el holocausto, el de harina, el de paz, el de pecado y el de expiación. Ya le doy la palabra a mi hermana Lucy.
Los tres primeros, que son holocausto, harina y el de paz, se conocían como sacrificio de olor grato. Ojo con esto. Los tres primeros, que son holocausto, harina y de paz, se conocen como el sacrificio de olor grato. Los dos últimos, que son la ofrenda por el pecado, ¿sí? La expiación por el pecado y la expiación normal, se conocen como sacrificios por el pecado. Los tres primeros son voluntarios. Los dos últimos son obligatorios. ¿Ok? Son obligatorios. ¿Cuáles? La ofrenda del pecado y la ofrenda de expiación. Estos dos sacrificios son obligatorios. De los 5, ¿sí? De las 5 ofrendas, las 3 primeras, holocausto, el de harina y de paz, son ofrendas de olor grato. Pero los dos últimos, que tienen que ver el pecado y el de expiación, estos sacrificios son obligatorios. Obligatorios. Los 3 primeros son voluntarios, pero los otros dos finales son obligatorios. El primer mensaje de Dios para los hijos de Israel es que deberían traer ofrenda a Jehová de su ganado vacuno o bien ovejuno. Permiso un momentito. En el capítulo 1 habla del holocausto. En el hebreo holab, ¿sí? Holab. Habla de 3 grados según lo que podía proporcionar el individuo. Un becerro de su ganado, verso 3, y se compara con el verso 5. Un macho sin defecto, una oveja o una cabra del rebaño, macho sin defecto, tórtalas o palominos. Verso 14. Entonces, el holocausto podía usted presentar un becerro, si usted era, en este caso, si era pudiente, podía presentar un becerro. Pues, si no era tan pudiente, pues habían diferentes grados de holocausto que podíamos dar al Señor dependiendo de nuestra capacidad. Recuerda que cuando Jesucristo nació, se hizo humano, cuando nació de la Virgen María lo llevó a los 8 días y ella llevó 2 palominos porque era muy pobre. No tenía más nada, 2 palomitas. ¿Ok? Entonces, así sea los 100 pesitos, llévelo, tranquilo. No se preocupe. A veces dice, no, es que la bolsa vale 100 pesos, no se preocupe. De sus 100 pesitos. Todas estas criaturas pacíficas no se ofreció al Señor al altar de ningún animal salvaje. Peter Pell apunta que el becerro nos habla del Señor como el obrero paciente, que no se cansa, siempre haciendo la voluntad del Padre en una vida de servicio perfecto y una muerte de sacrificio perfecto. La oveja representa al Señor como el manso y humilde, sumiso a la voluntad de Dios en entrega personal sin resistencia. La cabra habla de Cristo como nuestro sustituto y la tórtola habla de él como el ser celestial, ¿sí? Y también como el varón de dolores. ¿Sí ve que ya aquí cuando uno empieza solamente como hablar del holocausto, los 3 grados que hay, uno puede sacar con estos significados, puede sacar la lección espiritual para suministrar a una iglesia. Aquí estamos viendo un estudio de logos, pero también estamos aprendiendo una lección espiritual que nos va a llevar más adelante, ¿sí? En el momento que Dios diga, bueno, el libro de Levítico, quiero que enseñes el capítulo 1
el verso 1 hasta el 14. Ya sabe que tienen que enseñar sobre el holocausto y qué es lo que significan esos animales, ¿sí? Y entonces aplicarlo a la iglesia y aplicarlo en qué esfera dimensional puede la iglesia moverse con respecto a la representación de estos ciertos animales. Mi hermana Luce, ¿tenía alguna pregunta? Sí, sí, pastor, yo tenía una pregunta con respecto al pecado de Nadab y Abiú. Ok. A que hacía referencia a que ofrecieron ellos un fuego extraño. Sí, lo que pasa, el asunto de Nadab y Abiú, el verso, el capítulo 10, que es precisamente el que se estudia de Nadab y Abiú, lo que ellos cometieron. El verso 10, el verso 8 en adelante dice, Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Desde aquí se empieza a tener un control sobre las bebidas fuertes, que no se tenía control como en caso de Noé, lo que se permitió allá. Y en el caso de ya en la ley, Dios establece control a las bebidas embriagantes a los ministros. Y esto pasa directamente al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, en el capítulo 3, dice que el ministro, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, que el ministro no debe tomar vino. Y lo que habla vino fermentado, ¿no? Hay tres clases de vino, vino yo-yo, vino de sidra, etcétera. Y el vino fermentado ya era abolido totalmente para el ministro. Abolido totalmente. De manera que uno ubica a Pablo cuando dice, bebe un poco de vino por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. En el caso de Timoteo, que era pastor y era presbítero en la iglesia de Éfeso, y era presbítero ubicado para toda esa zona, velando por toda esa zona. Y mira que con ese detalle, él no bebía vino. O sea, ya el Nuevo Testamento rotundamente desde acá empieza la prohibición. Pero se cree que estos muchachos se embriagaron y al embriagarse componieron mal el aceite de la unción, lo hicieron mal por estar embriagado. ¿Qué quiere decir? Cuando su cerebro no respondía, ¿sí?, conforme a las cosas que tenían que hacerlo bien, y entonces ofrecieron juego extraño a Dios. Hicieron cosas que a Dios no le agradaron, entre eso la embriaguez, que perjudicó el equilibrio y la noción de la sobriedad para ejecutar la labor a Dios. Quiere decir que para uno ejecutar la labor a Dios tiene que estar sobrio, tiene que estar directamente acorde a lo que va a hacer. Como dice Pablo, si vas a cantar, canta con el espíritu, también canta con el entendimiento. Pero si el entendimiento está embotado, como en el caso de aquí, una embriaguez, entonces lo que se está haciendo no es lo agradable a Dios y se comete errores. ¿Me entiende mi hermana Lucy? Entonces, en este caso, amén, pastor. esto es tan fuerte esta disciplina, que Dios manda a Aarón que no llore por los hijos. Imagínense, Dios se los calcina y le dice no llores. Esto dice algo que tenía que reprimirse el llanto de sus dos hijos. Terrible, ¿no? Pero así es el principio del Señor. Bueno, en el caso dice, ve al divino Salvador morir en vez del pecador gimiendo, triste, clama así, Eloi lama sabatani, oh ve cuál agoniza, allí todo el Señor murió por mí. Esto que escribo aquí, este poema, es precisamente lo que ubica el capítulo 1 del verso 1 al 14 con respecto al holocausto, y se saca de allí este poema precisamente porque todo este holocausto está premiando lo que Jesucristo iba a hacer en el futuro por nosotros.
Y ya como hoy, pasado el tiempo, se hizo, hoy lo que hay es honra, gloria, honor, cánticos, poemas a nuestro Dios, que sea para toda la honra y su gloria. Profe, yo tengo una pregunta, ya que veo esto que justo el domingo me surgió, y es que hay alabanzas que tienen ese do, ¿cierto? Que a veces uno las canta mal porque piensa que es un yo, pero no, es un do. Ah, ¿Usted sabe eso qué significa ese do? do. Bueno, esa sí se la debo. Esa sí se la debo. Do, a veces ubican yo, pero no dice do, no dice yo. Hay una parte, hay un texto, do murió por mí. De Santa Cena se utiliza muchas canciones, himnos muy antiguos y maneja mucho el do. Bueno, este nunca lo he investigado, nunca me ha dado la tarea hasta ahora que usted me pregunta, mi hermano. Voy a anotarlo para presentarlo, de verdad que sí. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, profe. Las labores de los sacerdotes. Toda labor de intercesión. Esto incluía a todas las funciones relacionadas con el lugar santo y el lugar santísimo. Eran responsables de que nadie tocara ni se acercara a las cosas santas. Ni siquiera los levitas, óigame bien, ni siquiera los levitas, solo sacerdote y sumo sacerdote. En el atrio debían ofrecer las víctimas en el altar del holocausto. ¿Sí? El atrio, el altar del holocausto está aquí. Lugar Profe, santo y lugar qué pena. santísimo. O sea que no todos los levitas eran sacerdotes. No, eran levitas, eran de Leví, pero de Leví habían varias familias. Está la familia coaíta, la familia coatita, la familia morarita, y cada una de ellas tenía una función. Por ejemplo, los levitas normales, cuando actuaban, ellos actuaban cuando se desarmaba el tabernáculo y tenían que transportarlo. Entonces allí sí eran escogidos algunos para cargar. Cuando ya se armaba el tabernáculo y todo eso, ellos ya terminaban su tarea y ya seguían los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Ok? O sea, cada uno tenía una función específica. Sí, Y qué señor. bueno que eso es importante, ese orden que Dios tenía en el culto, que uno también tiene que aprender a ordenar la iglesia. Están los que hacen el aseo, están los que cantan, están los que barren, están los que cocinan, sí, preparan la merienda para los niños, para los ancianos, están el grupo de ujieres, todo tiene una labor. ¿Sí? Y eso es muy importante. Bueno, en el caso de las labores de los levitas, se encargaban de desmontar, oígame bien, transportar, volver a montar el santuario, ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Hasta allí, cuando el sacerdote los llamara, allí podían ellos ocupar ese punto. Entonces, mire, se encargaban de desmontar, transportar, volver a montar el santuario, ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Ahora, en el templo, ayudante de los sacerdotes en sus tareas en el templo. Eran cantores y músicos, porteros y vigilantes. ¿Sí? También podían ser jueces y escribas. ¿Sí? Estas son las labores directamente de los levitas. Y las labores de los sacerdotes tenían que ver con en el caso del sumo sacerdote, el lugar santísimo, y el caso de los demás sacerdotes tenían que ver con el lugar santo. Y en la parte del atrio de afuera, donde quedaba el lugar del holocausto, que es este, sí, tenían que ver allí con el altar de bronce, que es el lugar del holocausto, donde se sacrificaban las víctimas. Profe, yo tengo una pregunta sobre esto y es, por ejemplo, no sé si esté documentado o algo así, personas que nacieron en la tribu de los levitas y digamos como que casi que por herencia tenían que asumir estos roles, personas que hayan dicho como no, o sea, como que no, o si hubo castigo para alguien que no haya querido asumir su cargo, el que le tocaba, digamos, porque esto es casi no por convicción, sino por mandamiento de Dios.
¿Me podía volver otra vez a repetir la pregunta, por Sí, favor? pero la pregunta es, digamos que las labores que le da Dios a las personas de la tribu de los levitas es que se encarguen de las cosas del templo y dentro de la tribu está, digamos, toda esta separación. Digamos, por ejemplo, no sé si haya casos o si se dio, si conozca de personas que aunque nacieron en la tribu de los levitas no hayan decidido, o sea, tomar, digamos, como esta labor que el Señor les encomendaba de la línea sacerdotal, encargarse de las cosas sagradas, sino que hayan decidido, pues, vivir de otra manera. No, imagínate tú que para una persona que naciera en la tribu de Leví era un honor. No era como el pensamiento hoy de nosotros como iglesia, que a veces somos más dejados. No, esta gente era una responsabilidad y un honor y una lealtad con Dios. Y yo sé que piensas así porque es que la iglesia a veces es muy dejada en las cosas de Dios y no quieren saber nada del servicio. Sobre todo, por ejemplo, las personas que nacen en la vida del evangelio. Hombre, qué honra uno nacer en el evangelio. Que uno nació limpiecito, está sin pecado, en el sentido que no ha conocido mundo. No ha conocido mundo. Ese es un honor, una gloria, una bendición grande. Pero hay gente así que quiere irse a ensuciar, ¿sí? Eso le pasa al cristiano que nace en el evangelio y quiere irse a revolcarse al mundo. En cambio, el judío no. El judío, a diferencia de nosotros, nos lleva años luz. Años luz. A ellos le inyectaban el amor a Dios, el temor a Dios desde muy temprana edad. Esos muchachos deseaban con 12 años ya ir al templo de Jerusalén, ir al templo de Jerusalén. Esa es la maravilla más grande, ¿sí? Ay, y por eso te digo que, y aún nacer en una tribu levítica, eso era lo más grande, lo más maravilloso para ellos. ¿Listo? Gracias, profe. Con gusto. Perdón, hermanos, Sí, mi hermano, está perdonado hace 2000 años con Cristo. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto que acabamos de ver de las obligaciones o los deberes de los sacerdotes y de los levitas, sabemos Sí, señor. que es bueno saberlo, es bueno entenderlo, pero como debemos de buscar esto solamente como un soporte, porque ahora estamos viviendo, como dice la palabra, bajo la gracia. En la gracia, ¿cómo actúan estos hombres y mujeres ahora? Porque ahora en la iglesia llamamos, tú eres el levita porque cantas o porque vas a orar o porque vas a hacer algo, pero hablamos del pastor como el sacerdote, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Eh, señor. ¿Cuáles serían las obligaciones? ¿Esas obligaciones que estamos viendo ahora serían limitadas o no son limitadas? Por ejemplo, Bueno, ya en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda la palabra diácono que usaron en el libro de los Hechos? Ya cuando en el tiempo de Cristo, el diácono en el culto hebreo se llamaba el chazán. El chazán era el que abría, el que daba los rollos de pergamino, el que cerraba el arca, el que abría la sinagoga, los que cantaban los cánticos en la sinagoga, los que ayudaban directamente al pastor. De eso se llama archisinagogo, que era el jefe supremo de la sinagoga, llamado el pastor o sacerdote. Entonces, cuando ya pasa la iglesia muy primitiva, los apóstoles dicen, nombremos diáconos. Los diáconos, por ejemplo, la palabra líder es más intelectual, esa palabra tiene que ver más con la parte secular del mundo no religioso, ¿sí? Porque en el caso del Nuevo Testamento se conoce como el diácono, el colaborador, el coasistente del ministro. Y en el Nuevo Testamento, entonces al ministro, ya con Pablo, se le llama, dice, el que anhela obispado, buena obra desea, dice la Reina Valera. Y entonces en el griego los términos están en masculino, dice presbíteros, obispo o oficial.
presbítero, obispo, oficial o anciano. ¿Sí? Entonces, mira que ya los términos cambian, presbítero, obispo o anciano. Entonces, ¿a quién se le nombra presbítero, obispo, anciano o pastor? Pues también se ubica el Señor Jesucristo, yo soy el pastor. Entonces, todo pastor tenía que tener un coayudante. Entonces, a esos coayudantes, y estudiando el libro levítico, es que mucha gente le ha tomado, no, que esto es un levita. No, debemos sacar una cosa de la otra. Levita es una tribu del linaje sacerdotal escogida para eso. Y en el Nuevo Testamento ya no hay tribus, porque no tiene que ver con Israel, tiene que ver con una iglesia que Dios escoge de toda lengua, cultura, para formar un pueblo, y simplemente se escoge ya por el carácter que el Espíritu Santo va formando en la persona. Entonces, ese carácter es el que muestra Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 8 al 12, dice que sea marido de una sola mujer, que guarde el misterio con limpia conciencia, etcétera. Prácticamente son casi 15 requisitos que debe tener el diácono. Entonces, muchas veces lo que hacemos nosotros es mezclar una cosa con la otra. Una cosa son levitas del Antiguo Testamento y otra cosa son los diáconos, los que ayudan. Esos diáconos que ayudaban podían ser meseros. Recuerda que en Hechos 6 dice, buscar diáconos entre vosotros con 3 requisitos importantes, porque está empezando la iglesia, todavía Pablo no había llegado. Entonces, ¿cuáles son 3 requisitos? Dice, buscar hermanos entre vosotros, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Esta palabra lleno de sabiduría es prácticamente, le voy a decir tácitamente, que se sepa toda la Biblia. Eso es lleno de sabiduría, que se sepa toda la Biblia. Y sí, y que tengan buen testimonio. Esos 4 requisitos. Hermano, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y que tenga buen testimonio, para que sirvan a la mesa, o sea, al restaurante de las viudas. Correcto. Al aseo. Correcto. Diáconos para cantar. Sí, Sí, entonces. Yo estoy mencionando esto porque hay ciertas denominaciones o ciertas iglesias, estoy hablando en general, de que nombran a estos personas y les dan su título de que tú eres cantante, tú eres orador, tú eres esto, tú eres lo otro, y la gente se queda en ese límite. Por eso mencioné la palabra límite, ¿verdad? En estos tiempos, en el tiempo de la gracia, estamos organizados conforme a Dios nos indica, pero Dios nos dio, o Pablo nos dejó dicho, que todos teníamos que crecer hasta que todos llegáramos a la unidad de la fe. Y todos los que están creciendo en una unidad de la fe, tiene tanto derecho o no tanto el derecho, digamos, tiene en sí el poder servir a Dios de la manera que que Dios le llama, y no de la manera en que decir, bueno, yo tengo una actitud, tengo un don, soy buen cantante, pero también si Dios me dio el don de ser pastor o Dios me dio el don de ser un maestro, lo tengo que hacer, no me tengo que limitar a lo que mi pastor o a lo que mi líder me está diciendo que soy. Y hay mucha gente que se está quedando en ese límite sin que se cumpla lo que dijo el Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y eso está deteniendo que el evangelio crezca individualmente en cada persona, y que esta persona tenga, pues ahora sí que el amor de Cristo, y también salga a evangelizar, que también salga a servir a Dios tal como Dios lo mandó, como el Señor Jesucristo lo mandó. Por eso hablé de límites, porque a veces nos limitan. Yo me recuerdo cuando recién empezaba, me dijeron, usted es esto y ahí se va a quedar y ahí no va a pasar. No era así. No, hay una clase que se llama Administración Eclesiástica y vemos los roles de los dones con respecto a los ministerios y el ministerio principal, qué debe de hacer, cómo administrar esos dones, cómo administrar esos talentos que Dios ha dado a la iglesia, y él los debe llevar a que crezcan.
Él los debe llevar a que crezcan. No puede estancarlo porque entonces ¿en qué estamos? El pastor debe llevar a esos dones que crezcan y proyecten mucho fruto. Y en eso está en la administración del pastor. Está bien Sí, la ubicación sí, porque hay sí, sí. gente que sí, concilios que tienen ministerios estancados porque los limitaron. Y hay Exacto. personas que pueden andar mucho más, y pueden subir a un pastorado y pueden subir a ser oficiales, supervisores o presbíteros que están a cargo de otros pastores, ¿sí? Pero no les permiten porque a veces el orgullo, la envidia, muchas cosas de por medio que se meten. Así es, gracias, Pablo. Bueno, mi hermano José, claro que sí. Deberes del que daba la ofrenda. La llevaba a la puerta del tabernáculo, que es la puerta principal, cerca del altar de bronce, es el verso 3. Ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima, ¿sí? Y reposaba mano encima como indicación de apoyo o dependencia. Y degollaba el becerro, juntamente con el sumo sacerdote. El sacerdote tomaba el becerro, el que daba la ofrenda colocaba las manos en la cabeza del becerro y también colocaba el sacerdote las manos sobre el becerro o sobre la persona. ¿Qué se proyectaba acá? Eso se llama transferencia de culpa, que la culpa de la persona quedaban en el becerro y el becerro era degollado. También se le conoce como transferencia de poder, cuando el sacerdote suministraba las manos sobre la cabeza de una persona, era transferencia de poder. Entonces, en este caso, se ubicaba lo que es la ofrenda del que daba la ofrenda, tenía que tener un derecho y era colocarle las manos al becerro, a transferirle su culpa al becerro para que el becerro muriera por él, en este caso. Entonces, la oveja o cabra del verso 11 se degollaba el animal, quitaba la piel y lo dividía en piezas. Versos 6 al 12, lavaba con agua los intestinos y las piernas. La expresión de su voluntad en el verso 3 se traduce en algunas versiones como para ser aceptado a Dios. Y se observa eso en el verso 4, que es el que nos ubica este punto importante. Vamos a mirar la distribución de la ofrenda. Todo lo que se quemaba sobre el altar pertenecía a Dios. La piel se le daba al sacerdote. 7:8. El ofrendante no recibía parte de esta ofrenda. Absolutamente lo ofrendaba y listo. La persona que llevaba la ofrenda estaba expresando su entrega y devoción a Dios, completamente al Señor. Aprendemos en otras partes que esta ofrenda fue presentada en muchas ocasiones diferentes. Para más detalle, uno busca un diccionario bíblico para que ahí nos da muchas ubicaciones al caso de ofrendas. Típicamente el holocausto ilustra el ofrecimiento de Cristo sin mancha a Dios en el altar del Calvario. El Cordero de Dios fue consumido totalmente por la llama de la justicia divina. Totalmente. La ofrenda de la harina. En el hebreo minat era la flor de harina. La ofrenda misma, había varios tipos de ofrenda de harina. Flor de harina, aceite e incienso encima. Esto es para el verso 1 del capítulo 2. Esta no estaba cocida, sino que un puño se quemaba sobre el altar. Verso 2. Había 3 diferentes tipos de panes o tortas. Estaba el cocido en horno, verso 4 del capítulo 2, cocidos en sartén y cocidos en cazuela, verso 7. Algunas versiones dicen que el sartén cubierta, pero algunos creen que esta ofrenda fue hervida en agua, como una especie de pasta. Había también grano desmenuzado representando las primicias de la cosecha, tostado al fuego. El versículo 12 se refiere a una ofrenda especial de harina,
que no debía ser quemada sobre el altar porque contenía levadura. No se usaban levadura ni miel en estas ofrendas de harina. Verso 11. Esto implica fermentación y dulzura natural, pero sí se debía añadir sal como señal del pacto entre el pueblo de Israel, en este caso entre los levitas y Dios. Entonces a las comidas, los levitas por lo general le echan sal, cuando están orando le echan sal, recordando el pacto de sal que ellos hicieron con el Señor, un pacto eterno. Todo lo que tiene que ver con frente a la ofrenda de harina fina representa la humanidad perfecta de Jesucristo. La humanidad perfecta de Jesucristo. El pacto de sal, que el verso 13, de Dios con los levitas y de Dios con Israel, como símbolo de que no se podía romper el pacto. Por eso se echaba en la comida, se le echaba sal. Para ellos, uno puede completar en Números 18 y 19, el libro de las Crónicas 13:15 y Ezequiel 43:24, y se ubica otras referencias al pacto de sal. Deberes del ofrendante. Preparaba la ofrenda en su hogar para traerla a los sacerdotes. Verso 2 y el verso 8. Deberes del sacerdote. El sacerdote presentaba la ofrenda ante el altar. Entonces tomaba un puño de la ofrenda quemada y este puño sobre el altar para memorial delante de Dios. Verso 2 y verso 9. La distribución de la ofrenda que se daba. El puño para memorial, quemado con todo el incienso, pertenecía al Señor. A los sacerdotes se les permitía tomar el resto de la ofrenda para comida. Verso 3 y verso 14, verso 10. El sacerdote que oficiaba tenía derecho a lo cocido en horno, en sartén y en cazuela. 7:9. Tenía derecho sobre esa ofrenda. Toda ofrenda mezclada con aceite y toda ofrenda seca pertenecía al resto de los sacerdotes. El ofrendante no recibía nada en absoluto. Solo lo que se consumía, lo que se quemaba para Dios y los derechos que tenía el sacerdote sobre las ofrendas. Profe, o sea que digamos lo que la ofrenda, lo único que se quemaba era el puñado. Sí, de acuerdo al tipo de ofrenda, en este caso en la ofrenda de harina se tiraba un puño, sí, de harina fina, todo eso se tiraba y muchas veces echaba aceite. Ese puño era para el Señor, el resto le pertenecía por derecho propio al sacerdote. Ah, ok. Al sacerdote, sea en horno, sartén o lo cocido. La persona que llevaba las ofrendas de harina reconocía la bondad de Dios al proveer las cosas buenas de la vida, representadas por la harina, el incienso y el aceite. Y vino en el caso de una libación que una ofrenda de bebida derramada. Simbólicamente, esta ofrenda habla de la perfección moral de la vida del Señor. O sea, mire, todos estos detalles representaban al Señor que habían de venir. Era sombra de aquella representación real, ¿sí?, que había de venir. El mismo Señor, las perfecciones del Señor Jesucristo. La flor de harina, la parte moral de la vida del Señor, no contaminada por el mal, sin levadura, de grato olor a Dios, el incienso, lleno del Espíritu Santo, el aceite. El escritor de este himno lo expresa con gran belleza, muy gran belleza, los himnos que hemos visto ahorita.
Bien, vamos a dejar hasta aquí, mi amado hermano, la parte de, vamos a, el jueves a las 7 de la noche, vamos a ver una parte de, antes de entrar al libro de Números, vamos a ver Levítico 23, un poquito de las fiestas. Lo tengo aquí, espera un momentico. Aquí, la que tengo aquí en este dato. Las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta del capítulo 23, que el tema de la legislación de Dios con respecto al calendario religioso de Israel, el Señor les dice a Israel por medio de Moisés que proclamaran la fiesta solemne de Jehová como convocación santa. Después de 6 días de trabajar, él estableció el 7º día o día de reposo y se destinaba para descansar de su trabajo. Y este era el único día santo semanal, el día 7º de reposo. En este punto, la Pascua de Jehová, que es de Levítico 23, del 4 al 5, nos va a hablar de la Pascua. Del 1 de Levítico 23, del 1 al 3, nos habla del día de reposo como una fiesta solemne que tenían que observar por perpetuo eterno, por perpetuidad eterna, tenían que observar los judíos este sábado, los judíos, el sábado. Ahora, en el caso de la Pascua, que era el 4 al 5, se celebraba en el mes primero, o sea, el mes Nisan o Abid, a los 14 días del mes. Se conmemoraba la redención de Israel de su esclavitud en Egipto. Recordamos eso en Éxodo 12 y Éxodo 13. Hoy será Pascua y será el principio de vuestro mes. El Señor le dijo, será principio de vuestros meses. Y ahí Dios le establece un calendario nuevo al pueblo de Israel. En el caso, ellos tenían que recordar la Pascua, que era el Cordero Pascual, que era una figura ilustrativa de Cristo, el Cordero de Dios, que es nuestra Pascua. Pablo lo dice, nuestra Pascua, que fue Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, cuya sangre fue derramada para redimirnos de toda la esclavitud. No murió en la creación, sino en el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, 4 al 6. La fiesta de los panes sin levaduras. Esta fiesta de los panes sin levaduras tomó lugar en conexión con la Pascua. Duraba un periodo de 7 días, comenzando con el día después de la Pascua, es decir, durante los 15 días de Nisan hasta el 21. La Pascua era el día 14. Al otro día empezaban los panes sin levadura, que eran 7 días y demoraba hasta el día 21. Los nombres de estas dos fiestas se intercambiaban frecuentemente y durante este tiempo los judíos tenían instrucciones de apartar de sus hogares toda la levadura. En las escrituras la levadura simboliza el pecado. La fiesta ilustra una vida de la cual la levadura de malicia y de maldad ha sido eliminada y una vida que se caracteriza por panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Primera carta a los Corintios 5:8. No hubo un lapso entre la Pascua, ¿sí? No hubo un lapso entre la Pascua, nuestra redención, y la fiesta solemne de los panes sin levadura. No hubo un lapso de espacio, sino que al otro día inmediatamente empiezan los panes sin levadura. Esto ubica nuestra obligación de caminar en santidad. O sea, no hay un espacio para relajarnos ni para mundanalizarnos, sino que inmediatamente al otro día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Quiere decir que tenemos que caminar directamente, obligatoriamente, caminar en santidad y sinceridad delante de Dios. Hoy en día los judíos comen panes sin levadura durante esta fiesta. El pan se llama matzo. La preparación de matzo incluye perforación del pan durante el proceso de horneo, queda rallado. Este pan sin levadura que nos ubica acá, esta información, ¿sí? Claramente nos recuerda al Mesías sin pecado. Fue perforado por nosotros y por su llaga fuimos curados. La fiesta de las primicias, que es del 9 al 14. Esta fiesta de las primicias, mecida de una gavilla de cebada, se hacía en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura.
el día después del día de reposo, es decir, el primer día de la semana. Esto se conocía como la fiesta de las primicias. Marcaba el comienzo de la siega de la cebada y el primer grano del año. Una gavilla de cebada era mecida delante de Jehová en acción de gracia por la siega. ¿Sí? También se presentaba en holocausto y una ofrenda de harina. Esta primera cosecha se veía como la promesa de una cosecha venidera más grande. Esto ilustra a Cristo en su resurrección. Cristo, primicia de los que durmieron. Su resurrección es la garantía de que todos los que han depositado su fe también obtendrán la inmortalidad a través de la resurrección. La fiesta de las semanas, que tiene que ver que esta fiesta, que es la fiesta Pentecostés, del griego 50, penta, ¿sí? Penta, o semanas en hebreo que es Shavuot, se celebraba 50 días después del día de reposo de la Pascua. Era una fiesta de siega, dando gracias a Dios por el comienzo de la siega del trigo. Las primicias de la siega del trigo se presentaban en este tiempo junto con el holocausto, una nueva ofrenda de harina, ofrenda con libaciones y una ofrenda de paz. Según la tradición judía, Moisés recibió los mandamientos en este día del año. ¿Sí? La fiesta es típica de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia. La ofrenda mecida consistía en 2 panes hechos de flor de harina, recién cosechada. Esta era la única ofrenda ofrecida con levadura. Estos panes representaban como figura a los judíos y a los gentiles hechos en un solo nuevo hombre. Después del día de Pentecostés había un intercambio, un intervalo largo, como una duración de unos 4 meses antes de la siguiente fiesta. Y después de la fiesta de Pentecostés había un intervalo, y este es precisamente el intervalo que tenemos ahora. Dice acá que habían 4 meses, ¿sí? Y precisamente esta fiesta representa la venida del Espíritu Santo, y precisamente ha habido un intervalo para la otra fiesta, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es la fiesta de la reunión, tanto de la iglesia y después del pueblo judío. La reunión en esta fiesta de las trompetas simboliza a Dios raptando o llevándose la iglesia. Dice acá, este lazo puede representar la presente era de la iglesia, en el cual aguardamos con ánimo la venida de nuestro Salvador. La fiesta de las trompetas, 23, 23, el 25, se llevaba a cabo en el mes séptimo, el primer del mes. Al son de trompetas llamaba a los hijos de Israel a una santa convocación. En este tiempo había un periodo de 10 días de autoexamen y arrepentimiento en preparación para el día de expiación, típica del tiempo cuando Israel será reunido en la tierra antes de su arrepentimiento nacional. Este era el primer día del año civil, hoy llamado Rosh Hashanah, en hebreo el encabezado del año. Algunos ven que esta fiesta ilustra otra reunión, es decir, la reunión de los santos con el Señor en el arrebatamiento. Y por último, tenemos una fiesta muy importante, que es la fiesta de la expiación. En esta fiesta, en el hebreo Yom Kippur, que es una fiesta anual, tiene lugar a los 10 días del mes séptimo. Se ha descrito en detalle el capítulo 16. Prefigura el arrepentimiento nacional de Israel, cuando un remanente creyente volvería al Mesías y sería perdonado. Zacarías 12:10 y 13:1. En casi todos estos versículos que trata con el día de expiación, Dios repite el mandamiento: ningún trabajo haréis. La única persona que debía estar activa era el sumo sacerdote. El Señor refuerza el mandato con la orden de matar a cualquiera persona que violara, y esto es porque la salvación de nuestro sacerdote tuvo para nosotros, no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:5.
no puede figurar en ningún sendito de las obras humanas en asunto del perdón de nuestros pecados. La obra de Cristo es la única fuente de la salvación eterna. Y por eso dice, afligiréis vuestras almas. Verso 27, el verso 29, que significa ayunar. Hoy en día los judíos religiosos observan el día como tiempo de ayuno y oración. Aunque el día de la expiación está incluido entre las fiestas del Señor, en realidad era un tiempo de ayuno en lugar de fiesta. Listo, en estas fiestas se ubicaba la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta solemne, en hebreo Sukkot, en ramadas o tiendas, empezaban los 15 días del mes séptimo. Los israelitas vivían en tabernáculos por 7 días, ilustraba el último descanso y la última cosecha. Cuando Israel reposaba con seguridad en la tierra durante el milenio, es donde se va a ubicar tabernacularizar, donde Dios mete a Israel en el milenio. Esta fiesta se cumple tanto por Israel y se cumple en nosotros cuando Dios nos rapte y nos lleve a nosotros al cielo. Nosotros estaremos en tabernáculo con el Señor. Bueno, dejamos hasta aquí este punto y esperamos que haya sido de gran bendición para vosotros. Como les cuento, todo el módulo lo van a leer. Lleva libro por libro, versículo por versículo explicado, y esto va a ser de mucha gran bendición para vosotros. Yo escojo los puntos más importantes porque no alcanzamos en 8 clases dar todo un Pentateuco. Sí, pero sí es bueno que ustedes ya les queda un poco de claridad y vayan repasando. Bueno, pues, su aporte, sus reflexiones, que aprendieron. Profe, para nosotros, o sea, ellos, el mes séptimo para nosotros, ¿qué vendría siendo? ¿Cuándo inicia el año para ellos? Bueno, el mes séptimo prácticamente viene siendo casi un periodo de entre septiembre a octubre. Sí. Recuerde que para Abid estamos abril, marzo. Para cuando nosotros es el tercer mes, enero, febrero, marzo, ¿sí? Marzo, para nosotros es el tercer mes, para ellos es el primer mes, que es el mes de abril. Entonces uno cuenta ahí 7 días más, 7 meses más. Si cuenta 7 meses, entonces estamos hablando entre octubre, ¿sí? Entre octubre. El judío termina el año y empieza año en abril, en marzo, entre abril y marzo. Por eso se da cuenta uno, por ejemplo, el nacimiento del Señor. ¿Cuándo fue que nació el Señor? ¿Nació en diciembre? ¿Nació en septiembre, octubre? ¿O nació en el periodo de mes de abril a marzo? ¿En qué periodo nació el Señor? Entonces vemos, por ejemplo, que siempre en las partes de diciembre, en lo que tiene que ver diciembre, para el judío en esos tiempos allá, son fríos y lluviosos. Y cuando nació el Señor, los pastores velaban en el campo, quiere decir que no era tiempo de invierno, era tiempo de verano. Y los rebaños que llevaban allí eran rebaños que iban para el sacrificatorio del Cordero Pascual, para la Pascua. Quiere decir que prácticamente Jesucristo no viene naciendo en diciembre, sino que viene haciendo un mes antes de la Pascua. Y un mes antes de la Pascua estamos hablando de febrero, entre febrero y marzo, entre febrero y abril, enero, febrero, marzo, entre febrero y marzo estamos hablando de ese periodo de tiempo que nació el Señor. Hermana Andrea, ¿cómo le fue?
Ya, pastor, es que estaba tomando puntos. Bien, pastor, gracias a Dios, pues Dios es perfecto porque la verdad, yo hago un devocional, ¿sí? Entonces yo leo la Biblia todos los días de acuerdo a cómo me va indicando como una aplicación que yo tengo que se llama YouVersion, que es como la Biblia digital. Y estaba Levítico, pero es que, claro, ahorita sí entiendo la razón de ser de Levítico, pero es que es un libro bien difícil de leer, sobre todo, digamos, la vez pasada, cada tribu tenía que darle al Señor, entonces decía que dar como algo de plata, no como que lo llevan al tabernáculo. Y entonces nombraba cada una de los líderes por tribu y volvía a mencionar todos los párrafos lo mismo, y llevaron tantas piezas, no sé qué, entonces yo solamente ya no leía como que todos los párrafos, sino que leía quién fue el que lo dio y ya para ya sabía qué es lo que habían dado, pero entonces ahora sí digo que hay que prestarle atención porque uno ya empieza a ver entonces que todo, yo siento que el libro de Levítico y parte del Éxodo es como el orden, ¿no? Como el orden de las cosas, que yo creo que a veces como uno se salta ese orden, incluso yo leyendo Levítico yo decía, a veces yo decía, Dios mío, perdóname, pero es que creo que por eso es que algo que hoy aprendí mucho es que Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y yo siento que yo no sabía esto, digamos, bueno, no sabía la importancia del Pentateuco, pero también de la importancia del libro de Levítico. Entonces creo que ahora que lo sé, soy más libre. Amén. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el centro de la Biblia es la Torá? Maneja el Antiguo y maneja el Nuevo Testamento. El Nuevo se apoya en la Torá y el Antiguo se apoya en la Torá. O sea que el eje donde se mueve estos dos, donde se mueve el Antiguo y el Nuevo Testamento es la Torá o el Pentateuco. ¿Sí? El Pentateuco. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca detallar muy bien el Pentateuco, leerlo muy bien versículo para poder entender dónde se maneja, dónde maneja el Nuevo Testamento, cómo se maneja el Antiguo Testamento con respecto a estos libros, porque precisamente parte de la Torá no se ha cumplido y proyecta el futuro con el Señor, la venida del Señor, como hablamos de esta fiesta, la fiesta del tabernáculo. Es una fiesta que proyecta la venida del Señor, ¿sí? A tabernacularizar con Israel y eso no se ha cumplido. Para llevarse a la iglesia, las trompetas, eso no se ha cumplido. O sea, parte de la Torá no se ha cumplido. ¿Bien? Bueno, vamos a darle gratitud al Señor. Mi hermano José, Amén. compartía algo. Es un gozo amén. de tenerlo con nosotros. Gracias al Señor que nos da a veces tiempecito y a veces no hay tiempo, tantas cosas que uno tiene que hacer, pero le doy gracias a Dios en esta noche que me permitió compartir con ustedes. Para mí es muy interesante el Pentateuco porque, como dicen algunos teólogos, es un libro histórico, pero dentro de lo que narra, dentro de su historia, pues tenemos una historia verdadera, tenemos cosas, tesoros que el Señor dejó escrito para que tengamos apoyo y para que sepamos el origen de todas las cosas, cómo Él empezó ese plan o cómo continuó ese plan que ya trataría desde la eternidad, dice la palabra de Dios. Y para nosotros es un tesoro pues muy grande que debemos atesorar y debemos de aprender y comparar ahora con la gracia, porque es importante nosotros, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿y nosotros por qué no celebramos las fiestas que el Señor estableció? Digo, bueno, pues nosotros, el Señor nos dejó que siempre estuviéramos orando, que siempre estuviéramos, pues ahora sí que siguiendo la escritura, y realmente en esa área no sé qué decirles porque pues no seguimos las fiestas de las que el Señor le dio al pueblo de Israel. No sé usted qué recomiende al respecto, no sé qué se le puede decir, porque si estamos esperando la fiesta de los tabernáculos, deberíamos estar al día con eso. Quizás no lo celebremos, pero tenemos que estar al día con eso. Sí, lo que pasa es que este fue un pacto directo a Israel y las fiestas se convocaban siempre y cuando el templo estuviera hecho. Pero como el templo no está hecho, las fiestas no se pueden dar. Ahora, todas las fiestas apuntaban a Cristo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua se cumplió y si se cumplió, ya no hay que celebrarla. Entonces, ¿cómo cumplimos nosotros la fiesta de la Pascua? Cuando hacemos la Santa Cena. Estamos recordando en memoria la Pascua, la Cena del Señor. Ese es
esa es una fiesta que nosotros conmemoramos, que es la fiesta de la Pascua, que tipifica la Santa Cena. Ahora, la fiesta de Pentecostés es donde el Señor derrama su Espíritu Santo. ¿Y cómo disfrutamos la fiesta de Pentecostés? Bueno, con la venida del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ha traído gozo, alegría y purificación y vida eterna. Y ahí disfrutamos un Pentecostés, ¿sí? Pero en esta fiesta de la fiesta de las cosechas, como lo que identifica para la iglesia. Otra cosa, la literalidad de esa fiesta se hace, pero cuando el templo de Jerusalén prácticamente esté construido. Ahí sí se aplique toda ceremonia, toda la fiesta y todo. Pero para Israel, para el cristiano no. Porque dice Pablo, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Entonces a nosotros no nos ha sido llamado a vivir esta fiesta, sino y hacerlas, ¿sí? reales, sino a vivirlas, pero internamente con la venida del Espíritu Santo, que es muy aparte, porque somos el pueblo de la iglesia, es un pueblo diferente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo político, es la nación donde vino el Señor, a quien Dios le estipuló estas leyes y esta fiesta. Y nosotros, ahora, ¿por qué la gente está hablando mucho de esta fiesta en este pleno siglo? Porque anterior no se hablaba del siglo XIX hacia atrás hasta el siglo II, después de la iglesia primitiva, no se hablaba de esta fiesta. ¿Por qué no se hablaba? Porque es que estas fiestas no fueron estipuladas por la iglesia, para la iglesia. Estas fiestas fueron estipuladas para Israel, que identificaba a su Mesías que había de venir a salvarlo a ellos. Pero como ellos lo rechazaron, el Señor levantó otro pueblo que es el pueblo de la iglesia. Sí. Ahora, el punto principal es porque hay un mover que se llama el mesianismo. Este mover mesianismo es el que ha levantado ritos que están yéndose a los campos, a las fincas, a sacrificar, a vestir como sacerdote, los sacerdotes, como los levitas, a sacrificar corderos y una cosa y la otra. Esto está prohibido por la escritura en el Nuevo Pacto, porque el cordero ya fue sacrificado por nosotros. La palabra Yahweh significa pretérito, tiempo pasado, que terminó su obra expiatoria y no hay más sacrificio. No hay más sacrificio porque el cordero no puede morir dos veces, que es el cordero pascual, se llama Jesucristo. Amén. Excelente. Pues sí, es como digo, o como usted dice, si el sacrificio ya fue hecho, ya el Señor hizo el sacrificio perfecto, no necesitamos de otras cosas instituidas anteriormente, porque en lo espiritual lo podemos cumplir todo. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos el sacrificio, tenemos el nombre y podemos ir al Señor en cualquier momento. No necesitamos algún otro intermediario o algo entre nosotros y Dios, sino solamente a Jesucristo. Amén, mi hermano, así es. Sí, ya la fiesta ya las cumplió el Señor por nosotros. Hoy vivimos la Pascua de la Santa Cena, vivimos el día de Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, vivimos esas primicias, la vimos en la venida del Espíritu Santo para nosotros y disfrutamos esa fiesta en los cultos que hacemos al Señor. Listo, vamos a darle gratitud al Señor. Mi hermano José nos podía dirigir en oración. Amén, claro que sí. Donde estemos, aunque estamos distantes, pero estamos en el Espíritu, inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor por este día, por esta clase. Bendito Dios Padre Santo, en esta hora, Señor, levantamos a las manos al cielo, Padre Santo de la gloria, y te damos gracias, Señor, por estos momentos que hemos pasado, Señor, en la cual hemos aprendido, Señor, de lo que tú dejaste para nosotros, Señor, desde los principios, desde la historia bíblica, Dios Padre, que tú dejaste que se escribiera, Dios Padre, para que nosotros tuviéramos testimonio de ti, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por el pastor, por el maestro, por los hermanos que están ahí congregados, aunque sea a distancia, Señor. Para ti no hay distancia, Señor, porque estamos en un mismo espíritu. Señor, te pedimos que en la próxima clase, Señor, estemos quizás mejor, Padre Santo, con el espíritu completamente en ti, Dios Padre Santo, para adquirir más conocimiento de tu palabra.
Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice al maestro, al pastor, llénalo de sabiduría, Padre Santo, llénalo de tu entendimiento, Padre de la gloria, llénalo de tu palabra, Señor, para que esa palabra sea derramada en nosotros, en nuestros corazones, Dios Padre, y que la llevemos por obra y que la hagamos por obra por amor de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Una feliz noche, Dios les bendiga. Gracias, mi hermano José. Amén. Dios le bendiga a todos. Diga. Amén. Amén, Dios les bendiga. Amén. Feliz noche para todos. Nos vemos.